un système de règles. Ce n'est pas un mélange de régularité et de liberté. Une liberté ne s'exerce réellement que sur fond et à partir d'un... En este gran contexto conceptual o gran marco conceptual de la gubernamentalidad moderna, Foucault sitúa un concepto que ha dado lugar a toda una corriente de pensamiento en las últimas décadas y que hoy se nos presenta con una evidente actualidad. Me refiero al concepto de biopolítica. La biopolítica es, por decirlo de algún modo, uno de los ejes de la gubernamentalidad moderna y quizá el eje fundamental de la gubernamentalidad moderna. De todos modos, el concepto de gubernamentalidad no agota al concepto de biopolítica, lo incluye, ¿no? Pero no se superponen. El concepto de biopolítica es más restringido que el concepto de gubernamentalidad, aunque ese punto ahora no nos interesa tanto. En relación con este marco general de la gubernamentalidad, quisiera detenerme ahora en este concepto de biopolítica por la actualidad que adquiere en relación con los acontecimientos que efectivamente estamos viviendo. No hay un único concepto de biopolítica en Foucault, sí hay un núcleo conceptual, ¿no? Ese núcleo conceptual remite a esta idea: el gobierno de la vida biológica de la población. Todos estos puntos es necesario subrayarlos. Gobierno de la vida biológica y de la población. No es el gobierno de la vida de los individuos como individuos, aspectos que Foucault analiza en otro de sus capítulos, que es el dedicado a las disciplinas, sino de los individuos como población, en tanto que son partes de una masa de fenómenos, una serie de fenómenos colectivos de características agregadas que además tienen un comportamiento aleatorio, ¿no? Y esa es la gran problemática de la gubernamentalidad moderna. Foucault tiene esta tesis general, que el poder concierne fundamentalmente los cuerpos, y esto lo aplica a su interpretación del capitalismo moderno. Sostienen, de hecho, que el control de la sociedad sobre los individuos no se efectúa solo por la conciencia o la ideología, sino también en el cuerpo y con el cuerpo. De lo que se trata en la biopolítica es precisamente de esto, de la manera en que la vida biológica el poder entra en relación con la vida biológica de la población para gobernarla, para administrar. Foucault introduce el término biopolítica a mediados de la década del 70, en 1974, para ser más preciso, en una conferencia en Río de Janeiro, sobre la que yo voy a volver luego, pero sí, como buenos filósofos, distinguimos entre el concepto y el nombre, aun cuando el nombre no estaba. La mejor definición del concepto de biopolítica que yo encuentro en los textos de Michel Foucault la encuentro en realidad en Arqueología del Saber, que es del 69, donde Foucault dice, refiriéndose al campo de la medicina, que se constituye, y cito, la masa de la población administrativamente encuadrada y controlada, evaluada sobre determinadas normas de la vida y de la salud, analizada según las formas de los registros documentales y estadísticos. Y esto es, en su núcleo conceptual, la biopolítica para Foucault. El modo en que la masa de la población
es controlada administrativamente, evaluada según determinadas normas de la vida y de la salud y analizada según las formas de los registros documentales y estadísticos. En torno a este núcleo conceptual, Foucault ha elaborado como 4 modos de acceso o 4 perspectivas que confluyen hacia ese núcleo, pero que tienen matices diferenciales que es necesario evaluar, no solo en la lectura de los textos Foucaultianos, sino también en la aplicación de esos conceptos, como veremos, en relación con nuestra actualidad. Yendo en orden cronológico, la primera de esas perspectivas o ángulos de análisis es la que introduce en la conferencia de 1974 en Río de Janeiro, titulada El nacimiento de la medicina social, donde Foucault, como les digo, introduce el término biopolítica, aunque el concepto de algún modo estaba antes. ¿Qué es esa conferencia? ¿Cuál es esta perspectiva, la de esta conferencia? Bueno, la biopolítica vista desde el punto de vista de la medicina, o para ser más preciso, desde el punto de vista de la historia de la medicina. Lo que a Foucault le interesa mostrar en esa conferencia es precisamente cómo se ha constituido con la modernidad una medicina social. Es muy importante esto, porque uno ve cómo construye Foucault acá una determinada visión de la modernidad. Nosotros estamos habituados a una lectura de la modernidad que tiene como referencia el eje de la historia del derecho. Y por lo tanto insistimos en el surgimiento de los derechos individuales, etcétera, etcétera, etcétera. Foucault quiere seguir otro eje para leer la modernidad, que no es el del derecho, aunque después entre en discusión con él, sino el de la medicina. Y el tema es que el proceso de la historia de la medicina es de algún modo inverso al proceso de constitución del derecho moderno. Si el derecho moderno la historia del derecho moderno, o uno de los elementos de la historia del derecho moderno, es la constitución de los derechos individuales, en el caso de la historia de la medicina, de lo que se trata es de una medicina social. Y ahí, en esa conferencia, hay 4 puntos que me interesa subrayar, marcar, para la reflexión y la lectura. La primera es que Foucault habla de la aparición de una biohistoria. Con la modernidad, dice, la especie humana como especie ingresa en la modernidad a través del sistema moderno médico-sanitario. O sea, por primera vez, la humanidad puede actuar sobre la humanidad como especie biológica. Puede intervenir a nivel de la especie biológica. Esta idea de una biohistoria. El segundo elemento es que en ese nacimiento de la medicina social, el otro fenómeno que se da es la integración de la salud en los mecanismos de la economía. Y una tercera característica es esto que Foucault define como medicalización, que no es el hecho simplemente de curar o de ejercer la medicina, sino de inscribir la existencia de los individuos, convertir esa existencia de los individuos completamente en un objeto médico. Aparición de una biohistoria, integración de la salud en los mecanismos de la economía y medicalización ya no solo de las enfermedades, sino de la existencia. Hay un cuarto elemento de esa conferencia que me gustaría destacar,
y concierne la lectura que hace Foucault del capitalismo. Dice, cito, sostengo la tesis que con el capitalismo no se pasó de una medicina colectiva a una medicina privada, sino que se produjo exactamente lo contrario. El capitalismo que se desarrolla hacia finales del siglo XVIII y comienzos del XIX socializó ante todo un primer objeto en función de la fuerza productiva, de la fuerza de trabajo, y este objeto es el cuerpo. Para la sociedad capitalista, lo que importa ante todo es lo biopolítico, lo biológico, lo somático, lo corporal. El cuerpo es una realidad biopolítica, la medicina es una estrategia biopolítica, una estrategia de inscripción de la vida biológica de la población en el proceso económico y en los cálculos del gobierno en sentido político y no solo político. Foucault quiere en realidad estudiar cómo se ajustan estos dos procesos, el de la acumulación del capital y el de la acumulación de los cuerpos. Bueno, en esa historia de la medicina moderna, de la medicina social moderna, Foucault estudia esos tres modelos, el modelo alemán, el modelo francés, el modelo inglés, y muestra finalmente por qué el modelo inglés fue, para resolver este problema de la acumulación del capital, ajustar los procesos de acumulación del capital con la acumulación de los cuerpos, fue el modelo más exitoso. Entonces, primer perspectiva en torno al concepto de biopolítica, la que nos abre la historia de la medicina y la constitución de la medicina social. Esto en 1974, aunque el texto fue publicado por primera vez en 1977, pero la conferencia fue dictada en 1974. Siguiendo la cronología de los textos Foucaultianos, la segunda perspectiva que a nosotros nos interesa es la que está abierta en el curso de 1976, es un curso que Foucault dicta entre enero y marzo de 1976, que se llama Hay que defender la sociedad, o en español fue traducido como Defender la sociedad. Y acá la perspectiva ya no es que esté abandonada, la perspectiva de la historia de la medicina o de la medicina, porque eso es imposible desde el momento en que lo que está en juego es la vida de la población en sentido biológico, pero acá el énfasis de Foucault está puesto en la noción de guerra y en la noción de lucha, y en esta idea con la que Foucault quiere reconstruir la formación de la historiografía francesa moderna, que es la idea de una guerra de razas. Por un lado está esa discusión con la historiografía moderna francesa, por otro lado hay una discusión cercana con lo biológico de sí mismo. Este texto, obviamente, que es el más cercano, lo que después a la tesis sobre la biopolítica, que después desarrollará sobre todo Giorgio Agamben, es un análisis del modo en que ese poder, ese nuevo poder sobre la vida, poder de gobierno de la vida biológica de la población, se entrelaza con el viejo derecho soberano de poder castigar con la muerte y de ejercer el poder de vida y de muerte, un poder desequilibrado según Foucault, porque es un poder, el poder soberano que se ejerce sobre la vida, pero siempre a través de la muerte. Segunda perspectiva, entonces, esta concepción del abordaje de la biopolítica a partir de la idea de guerra. Hay una tercera perspectiva que es un poco más difícil de definir, y sin embargo es de las más interesantes, o en todo caso es la única formulación de la biopolítica que encontramos en los libros de Foucault publicados en vida, que es la que encontramos en el primer tomo de la historia de la sexualidad, La voluntad de saber, en el apartado final
dedicado al poder de vida y de muerte. Y es un texto contemporáneo del curso del que les hablaba hace poco, porque el curso A Defender la Sociedad tiene lugar entre enero y marzo del 76, y Foucault termina de escribir Voluntad de Saber en agosto de ese mismo año y aparecerá publicado en noviembre. Pero ahí, por decirlo de algún modo, nosotros nos encontramos con una visión más positiva de la biopolítica, o definida, o claramente positiva de la biopolítica. No es este el momento de entrar en discusión en por qué, pero en todo caso adelanto, porque es una idea de biopolítica que está definida en relación con la analítica de la sexualidad. Ahí Foucault dice: durante milenios el hombre permaneció lo que era para Aristóteles, un animal viviente y además capaz de una existencia política. El hombre moderno, dice, es un animal en cuya política está en cuestión su vida de ser viviente. Es el umbral de modernidad biológica, según otra expresión de ese texto. Se trata, como les digo, de una concepción marcadamente positiva de la biopolítica, porque la biopolítica es un poder de hacer vivir, no de hacer morir, que sería el poder soberano. En este texto la contraposición entre soberanía y biopolítica es clara y definida. La soberanía es un poder de hacer morir o dejar vivir, y la biopolítica es una forma de ejercicio de poder que trata de hacer vivir o dejar morir, pero es fundamentalmente un poder sobre la vida, y cito, que no busca hacer jugar la muerte en el campo de la soberanía, sino de distribuir lo viviente en un dominio de valor y de utilidad. ¿De qué trata la biopolítica? Eso, de mejorar la vida, de potenciar la vida, no de disminuirla o eliminarla. Y obviamente acá surgen todas las tensiones en el propio análisis de Michel Foucault entre las consideraciones de su curso sobre el racismo y las consideraciones sobre la biopolítica en la voluntad de saber. Si ustedes quieren, podríamos hablar acá de una biopolítica marcadamente afirmativa. Esa es la tercera perspectiva. La cuarta perspectiva sobre la biopolítica está dada por los análisis de Michel Foucault en torno a la economía política, que son los que se encuentran en Seguridad, Territorio y Población, y sobre todo en el curso titulado Nacimiento de la biopolítica. En el primero de estos cursos, Foucault se detiene en el análisis de los dispositivos de seguridad, que es el modo propio de la gubernamentalidad biopolítica, y al respecto dice, cito, uno de los elementos que caracterizan los dispositivos de seguridad es la cuestión del medio, un determinado número de efectos que son efectos de masa y que afectan a todos los que residen en él. ¿Cómo gobernar esto? En relación con el medio, la población aparece como una multiplicidad de individuos que son y que solo existen profundamente, esencialmente, biológicamente ligados a la materialidad dentro de la cual existe. La biopolítica se define entonces por la irrupción del problema de la naturalidad de la especie humana dentro de un medio artificial.